abajo. Listo, entonces recuerden pues que en la tareita de revisar de que si tengan acceso a la plataforma Mío Virtual. Y bueno, entonces esperen a ver lo del curso, pues si ya después les aparece, revisen hoy, revisen mañana, revisen digamos, démosle 2 días, pues 1 o 2 días, a ver si ya se les habilita del todo. Como yo los vi, pues te supuse pues que ya estaba habilitado, pero como que aparentemente no. Algunos sí accedió al curso. Ninguno entonces pudo acceder al curso. No, profe, no. No nos aparece nada. Bueno, al menos a mí no me aparece. Entonces, como dije, pues ensayen mañana, démosle 2 días y seguimos pues como pendientes de eso. Pues yo creo que ya prontamente lo deben de tener, pues, o lo deberían de tener. Bueno, y lo otro es, bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Alguna duda de los temas hasta ahora? Bueno, escriban desde el chat. Escriban desde el chat. Bueno, igual también quería saber como cuántos pudieron acceder. Entonces escriban todos si pudieron acceder a mi virtual o no. No necesariamente al curso, sino a la plataforma Mío Virtual, así el curso no les aparezca. Entonces, escriban todos si pudieron acceder a Mío Virtual o si no pudieron acceder. Ya respondió Heidi, Fabián, Heidi, Juan Yepes, Angélica. Bueno, si Angélica ya había dicho que sí. Listo, chicos, los otros. Isabela, Daniel. Listo. Sergio. Muy bien. Listo ya. Entonces, reitero, si alguno no tiene acceso a la plataforma Mío Virtual, entonces revisen a ver si pueden restablecer la contraseña o ya creo que tendría que contactarse con virtualidad. Esto es importante que tengan el acceso. Una vez tengan el acceso a la plataforma, pues ya diría pues que a todos les habilitan por igual el curso o no, ¿cierto? Entonces, apenas uno tenga acceso al curso, ya probablemente todos tengan acceso al curso. Pero es importante que tengan acceso a la plataforma. Listo. Y entonces, no han escrito dudas. Vamos a continuar con el tema. Entonces, continuaremos con el módulo 17.
rectas y puntos notables. Muy bien. Entonces, básicamente, en los triángulos, que es como lo que se centra este módulo, hay unas líneas que tienen un nombre particular y hay unos puntos notables. Y esos puntos pues cumplen algunas características. Entonces, el primer teorema. Si una recta interseca a un lado de un triángulo en su punto medio y es paralela a uno de los lados, entonces interseca al tercer lado en su punto medio. Muy bien, entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo aquí? Me están diciendo, bueno, tenemos un triángulo ABC, tenemos una línea paralela entonces, en este caso, L sería paralela a AB. Listo, esas dos son paralelas. Espera un momentico que no me descuadro. Listo. Entonces, esas dos serían paralelas. Entonces, simplemente lo podemos escribir que son paralelas como de esta forma. Esos dos ángulos son congruentes. Al tener esos dos ángulos congruentes, recordemos que tenemos como un esquema de este estilo, dos líneas, una transversal, y si estos dos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Entonces, para indicar, digamos, que son paralelas, una forma pues de hacerlo como gráficamente es teniendo en cuenta esto, teniendo dos ángulos correspondientes o alternos internos, congruentes, entonces ya uno sabe, se está refiriendo a paralelismo. Muy bien. Listo, entonces tenemos dos paralelas. La siguiente hipótesis es que es un triángulo, L interseca hacia A en D, o sea que tenemos este punto de acá, pues, y L interseca a CB en E. Listo, lo mismo, tenemos este punto de acá. Listo, y lo siguiente es que D es el punto medio, entonces, como es el punto medio, este es congruente con este. Lo que queremos ver con nuestra tesis, lo que queremos ver es esto, que este es congruente con este. Queremos ver que E es punto medio de CB. Esto. Entonces queremos ver eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo podríamos demostrar? Pues lo que se hace, dividimos por aquí el triángulo ya como más grande.
digamos pues que es paralela. Ese es el punto medio. Este es alfa, este es alfa. Entonces lo que podemos hacer es trazar esta línea azul. Y esa línea azul la vamos a trazar de forma que sea paralela a C. Listo, tenemos un punto E y vamos a trazar una línea paralela a C en E. Listo. Entonces, trazamos la línea EP paralela a AC. Listo. Donde P digamos que P como punto pertenece a B. Listo. Entonces trazamos esa línea. Entonces, al ser paralela, este ángulo también va a ser alfa, por lo mismo, porque son correspondientes. Listo. Entonces, de hecho, al tener esas líneas paralelas, ya vamos a saber que este de acá es un paralelogramo. ¿Listo? Entonces trazamos la línea. Entonces resulta que ADEP es paralelogramo. ¿Por qué? Por bueno, creo que faltó esa hipótesis acá, pero está, ojo que me lo dan en el enunciado. El enunciado dice, es paralela. Listo. Entonces aquí faltó la hipótesis. Podemos escribirlo por aquí. De E paralelo a P. Bueno, a B. Faltó esa hipótesis. Entonces digamos que esto sea la hipótesis 1. Hipótesis 2. Las otras pues salen como del dibujo, pues cuando se tiene que una se interseca con otra, que los puntos intersecan, etcétera, salen directamente del dibujo. O no se le requiere pues como referenciar tanto. Entonces es un paralelogramo porque tiene dos paralelas. Sus lados opuestos son paralelos, entonces AP es paralelo a DE, que eso lo tenemos desde H1, de la hipótesis 1, y por el punto 1, EP paralelo a D, que así lo construí, ¿cierto? Es decir, yo tracé esta línea buscando o queriendo que sea paralela. Así es como la trazo. Entonces, como es un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes. Entonces, este es congruente con este y AD es congruente con PE. Muy bien. Listo, muy bien, muy bien.
Entonces, noten lo siguiente. Yo creo que hay varias formas de demostrar esto. Una forma puede ser tratando de trazar esta línea aquí y pensando qué ocurre. Lo que va a ocurrir es que se van a formar 4 triángulos congruentes. Es una forma. Otra forma es básicamente lo que queremos demostrar es que este triángulo y este triángulo, es decir, DCE y EPB, son congruentes. Eso es lo que queremos demostrar. Si demostramos que son congruentes, ya tendríamos este congruente con este, que es nuestra tesis, que es lo que queremos. Listo. Muy bien. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Digamos que nuestro triángulo inicial tenía 3 ángulos, ¿cierto? Tenía alfa, el ángulo B pues sería beta y el ángulo C pues sería gamma. Listo. Entonces, aquí tenemos que este es alfa, perdón, este es beta y este es gamma. Listo. Entonces, tercero, sea alfa va a ser la medida del ángulo A, beta va a ser la medida del ángulo B y gamma va a ser la medida del ángulo C. Listo, muy bien. Entonces tenemos alfa, beta y gamma. Eso básicamente es una definición, pues, definir alfa, beta y gamma de esa forma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que alfa más beta más gamma va a ser 180 grados. Listo, es porque tenemos el triángulo ABC. Y por la definición, pues, de alfa, beta y gamma. Listo. La suma de esos tres va a ser 180. Entonces, en particular, notemos lo siguiente. Muy bien. Lo primero es que el ángulo EPB mide alfa. Listo, este alfa de aquí. ¿Por qué? Porque son paralelos. Porque AD es paralelo a PE. Es decir, por 1, ¿cierto? Que son paralelas. Bueno, básicamente por ángulos correspondientes. Por ángulos correspondientes. Y por 1, sabemos que son paralelos. Listo. Muy bien. Y entonces ahora lo siguiente es notar, esta es como la clave del ejercicio, la clave es que se den cuenta que este ángulo tiene que ser gamma. Y ya, esa es la clave. ¿Por qué? Porque si tenemos que ese es gamma, ya por aquí tenemos ángulo, lado, ángulo, y aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces los dos triángulos son congruentes y se acabó. Entonces, nuevamente la clave fue esta. ¿Y por qué va a ser gamma? Pues porque ya tenemos alfa y beta, entonces el tercero tiene que completar los 180 y el tercero que completa los 180 pues es obligatoriamente gamma, no hay otro. Entonces, sexto, vamos a hacerlo, digamos, digamos como que el paso a paso.
Entonces, sexto, notemos que el ángulo PB más alfa más beta tiene que ser 180. Entonces, eso es por suma de ángulos internos del triángulo, ¿cierto? Entonces podemos darle el nombre al triángulo, el triángulo PB. La suma de los ángulos internos del triángulo siempre es 180. Listo. De séptimo, yo puedo juntar, digamos, 4 y 6. Entonces, la medida del ángulo PB más alfa más beta es 180. Y 180 es alfa más beta más gamma por 4, ¿cierto? Entonces, por 4 y 6. Desde aquí podemos cancelar. Alfa se cancela con alfa, beta se cancela con beta. Y digamos que llegamos a un 7A. El 7A es que la medida del ángulo PB es gamma. ¿Listo? Bueno. Y este, pues, 7A sale del 7, ¿cierto? Directamente. Muy bien, entonces, como les dije, la clave fue que este es gamma. Entonces, al tener que este es gamma, ya vamos a tener... como que se me perdió el lápiz. Un momentico. Listo. Entonces, como este es gamma, vamos a tener que los dos triángulos son congruentes. Vamos a tener que este triángulo va a ser congruente con este triángulo. Entonces, octavo DCE y PEB. Entonces, el triángulo DCE es congruente con el triángulo PEB. Listo. Y esto va a ser por ala. Listo, entonces escribámoslo. A ver. Bueno, creo que faltó escribir por aquí. Bueno. Hagamos lo siguiente. Creo que faltó escribir algo que teníamos en el gráfico, pero no lo teníamos como en la demostración. Entonces, escribámoslo como por acá. Ponlo acá abajo, no importa. Tenemos espacio. Listo, entonces, ¿qué está faltando? Pues que lo tenemos y sabemos que es verdad, pero no lo hemos escrito. Que este ángulo también es igual a alfa, ¿cierto? Este ángulo CDE. Entonces, escribámoslo por acá, octavo. La medida del ángulo DCE, no, creo que es EDC, perdón. EDC va a ser igual a alfa. EDC.
va a ser alfa. Y este ángulo es alfa, ¿por qué? Porque por hipótesis eran paralelas, H1, y por ser ángulos correspondientes. ¿Listo? Entonces, por ángulos correspondientes y porque son paralelas. ¿Y qué me dice que son paralelas? H1. Listo. Muy bien, entonces creo que ahí sí ya lo tenemos. Entonces, se está como bloqueando mucho. No sé por qué. Bueno, entonces, 9 van a ser, los triángulos van a ser congruentes por ala. Entonces, el primer ángulo sería 7A. El lado sería congruente por... porque son paralelogramos. Porque es un paralelogramo. Pues creo que este faltó. AD congruente con PE. No lo teníamos. AD congruente con PE. ¿Por qué? Porque es paralelogramo. Por ser paralelogramo. ¿Listo? Entonces por 2. Y son lados opuestos, pues en un paralelogramo son congruentes. Listo. Ahí tenemos nuestro ala. 7A. 9 y 8. Muy bien. Entonces, listo. Ahí ya acabamos porque ya tenemos que los dos triángulos son congruentes. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, resulta que este CE es congruente con el EB. Entonces, 11 CE es congruente con EB porque los triángulos son congruentes. Entonces, por congruencia de triángulos, ya tenemos que estos dos son congruentes. Listo, entonces 12, ya tenemos la hipótesis, la tesis, perdón. E es punto medio de CB. Pues tesis es que E es punto medio de CB y es por 11. Porque como C y EB son congruentes, entonces E tiene que ser punto medio. Muy bien. Entonces coloquemos por acá, siempre me gusta escribirlo. Sería ángulo, ángulo, sería lado. Listo, entonces por criterio ala, los triángulos son congruentes. Y ya tenemos que este es congruente con este, o sea que es punto medio. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Un momentico, a ver si hay alguna duda.
Muy bien. Entonces, no hay dudas. Listo. Entonces, siguiente teorema. En todo triángulo, el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado. Y su medida es la mitad de la medida del tercer lado. ¿Eso qué me está queriendo decir? Eso lo que me está queriendo decir es que si yo tengo aquí los puntos medios, o sea que este es congruente con este y CN congruente con NB, si tenemos eso, entonces vamos a tener dos cosas. Por un lado vamos a tener que esta MN va a ser paralela a esta AB. Listo. Estas dos van a ser paralelas. Listo. Y lo segundo es que la medida de MN va a ser la mitad que AB, que es lo que están escribiendo acá. Otra forma de escribir eso, digamos, como gráficamente, es pensar en, digamos, por aquí este punto medio, entonces este sería congruente con este. Y como MN es la mitad, entonces MN sería congruente con este. Entonces, bueno, eso es lo que dice este teorema. No lo voy a demostrar. Listo, en el libro pues está la demostración. O de pronto lo demuestro la próxima clase. Para ver si alcanzamos a ver otros resultados pues como más importantes. Pero lo importante de aquí es que de aquí tenemos una definición que es la paralela media. Entonces de aquí tendremos una definición y en este caso MN se llama paralela media. Listo, que era como lo más importante. Bueno, este es un resultado importante que de hecho usaremos ahorita más adelante. Pero es la paralela media, es decir, yo tengo el triángulo, saco dos puntos medios de los lados y la que yo trace va a ser paralela al otro lado. Eso es lo que nos va a interesar y de hecho va a medir y va a ser congruente con la mitad del otro lado. Va a medir lo mismo que la mitad de este otro lado. Listo. Muy bien. Vamos a ver este teorema. Mediana hipotenusa. Entonces dice, el punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices del triángulo. Entonces lo que tenemos es un triángulo rectángulo y lo que me dice este teorema 17.1.3 es que el punto medio de la hipotenusa, digamos que sea este, va a equidistar de los tres vértices. Es decir, lo que yo quiero demostrar es que esta línea azul también va a ser congruente con esos tres. Si yo tengo eso, pues son equidistantes, ¿cierto? Ese punto equidista de los tres vértices, su distancia a los tres vértices va a ser la misma, van a ser congruentes. Eso es lo que queremos demostrar.
Entonces, bueno, aquí sugieren pensar en esta línea de esta forma, ¿cierto? Trazar esto y demostrarlo. Yo no lo veo tan directo de esa forma. Yo pienso que hay una forma más fácil. Hay una forma más fácil. Entonces, lo voy a hacer de la otra forma. Igual pueden leerlo en el libro, cómo lo resuelven de otra forma. Y recuerden pues que muchos ejercicios tienen varias formas de resolverlo. Hay varias formas de demostrar lo mismo. Entonces, pues quédense con la demostración que mejor entiendan, la que más les guste. Entonces, a mí la que más me gusta sería pensar en lo siguiente. Es un triángulo rectángulo. Listo, este va a ser el punto medio. Lo que yo voy a hacer es dibujar otro triángulo rectángulo, básicamente el mismo triángulo rectángulo, pero de esta forma. Listo. Mejor dicho, lo que hacemos es como completar el rectángulo, ¿cierto? Completamos el rectángulo. Entonces, digamos que lo primero es que trazamos el rectángulo ABCD. Perdón, ABDC. Cuando estemos nombrando los rectángulos o los cuadriláteros, es bueno seguir como el orden, ¿cierto? Entonces, digamos A, B, D, C, y seguimos un orden antihorario. O si seguimos un orden horario, pues sería, no sé, A, C, D, B. ¿Listo? No importa si es así, en este sentido contrario a las agujas del reloj, o si es en sentido horario. Listo, no importa cuál sea el sentido, pero sí es importante que sigan un sentido. Entonces, en este caso, si yo lo escribiría como ABCD, pues no queda tan bien. Listo, no queda tan bien. Porque se supone pues que uno traza el rectángulo siguiendo ese orden. Se supone pues que uno como que medio entendería, pero no es lo adecuado. Eso lo adecuado es aquí el sentido horario o antihorario, el que quiera. Muy bien. Entonces, lo primero es trazar ese rectángulo. Listo, entonces, como es rectángulo, vamos a tener varias cosas. Vamos a tener que este es congruente con este y CD va a ser congruente con este. Aunque yo creo que eso no lo necesitamos. Listo, entonces trazamos el rectángulo y luego, segundo, trazamos la diagonal AD. Entonces lo segundo es trazar esta diagonal. Bueno, y en principio no tendría por qué esta diagonal cortarse en el punto M. ¿Listo? En principio no tendría por qué ocurrir eso, pero en realidad sí ocurre. Entonces, tercero, M
está en AD. ¿Y por qué? Porque las diagonales de un rectángulo se cortan en el punto medio. Ese fue uno de los resultados de cuadriláteros que vimos antes. Diagonales. Bueno. Entonces las diagonales de un rectángulo se cortan en el punto medio. Entonces, como las diagonales de un rectángulo se cortan en el punto medio, y por hipótesis teníamos que M era punto medio, entonces si yo trazo la diagonal, la otra diagonal tiene que pasar por M obligatoriamente. Listo. Bueno, y de hecho, bueno, esto, lo de las diagonales que se cortan en el punto medio, se cumple en cualquier paralelogramo. Listo, en cualquier paralelogramo, recordemos ese como resultado. Si tenemos un paralelogramo sus diagonales se cortan en el punto medio. Eso se cumple en cualquier paralelogramo. Pero cuando estamos hablando de un rectángulo, no solo las diagonales se cortan en el punto medio, sino que además sus diagonales son congruentes. Entonces, aparte de cortarse en el punto medio, sus diagonales son congruentes. Entonces, cuarto, AD va a ser congruente con CB, porque las diagonales de un rectángulo son congruentes. Que se corta en el punto medio se aplica en cualquier paralelogramo, incluso borrémoslo y escribámoslo bien. Las diagonales de un paralelogramo, recuerden que un rectángulo es un paralelogramo, se cortan en el punto medio, y para que sean congruentes sí tiene que ser un rectángulo. Muy bien. Vamos a ver que creo que alguien escribió en el... no escriban en el chat. No escriban en el chat. Listo. Muy bien. Entonces son congruentes. Entonces resulta que AD es congruente con CB y M es punto medio de CB, pero M también es punto medio de AD. Entonces, como M es punto medio, en realidad este también va a ser congruente con este. Entonces, quinto. AM es congruente con MD. Listo, por la misma razón, las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. La misma razón.
Muy bien. Y el sexto es que CM va a ser congruente con MB, va a ser congruente con AM y va a ser congruente con MD. Listo, entonces resulta que CM es congruente con MB, eso ya lo tenemos. AM congruente con MD, también ya lo tenemos. Lo que falta es demostrar esto, demostrar que estos dos son congruentes. Entonces, esto es verdad por, digamos que esto es, esta es la hipótesis 1, esta es la hipótesis 2, entonces sería por hipótesis 2, por 5, ya sabemos que AM es congruente con MD, y resulta que como AD es congruente con CB, entonces lo que ya tenemos es que esta línea es congruente con esta línea, y SM es el punto medio, y como las dos líneas son congruentes, pues los 4 pedacitos resultantes van a ser congruentes. Entonces, todos estos 4 son congruentes porque por eso, porque las dos diagonales son congruentes y porque las diagonales se cortan en el punto medio. Entonces, por 4 son congruentes y otra vez como la misma razón. Las diagonales se cortan en punto medio. Muy bien. Listo. Entonces, ahí ya acabamos. Listo. Ahí ya acabamos porque lo que queríamos demostrar era que el M equidista al de los 3 vértices. Entonces aquí nos damos cuenta que la distancia de C a M es la misma que de M a A que de M a B. Entonces ya acabamos y ya tenemos la tesis. Entonces, séptimo, MC es lo mismo que MA y es lo mismo que MB. Y esto simplemente es por 6. Como son congruentes, sus medidas son iguales. Esta era nuestra tesis. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No han comentado? Bueno, entonces como les dije, me parece pues que así es como más fácil. Me parece. Trazando la línea acá, creo que también, pues, también se puede hacer. Y bueno, probablemente también sea equivalente, pues sea más o menos lo mismo, también sean 7 pasos más o menos, deben ser similares, pero no sé, me gusta más así.
Me gusta más así porque estamos utilizando los resultados de los cuadriláteros. Entonces, es como un buen ejercicio para repasar los resultados de cuadriláteros. Muy bien. Como comentario, noten que en un rectángulo, si trazamos las diagonales, se forman 4 triángulos isósceles. Y de hecho, este es congruente con este y este es congruente con este. Listo, entonces se forman 4 triángulos isósceles. Eso es como, digamos, una idea. Pues bueno, recuerden que en cuadriláteros, una idea muy útil y que se utiliza mucho es trazar las diagonales que se formen triángulos. Entonces, las diagonales pues, de un rectángulo es un caso particular que es interesante porque tiene pues como varias simetrías y varias congruencias. Bueno. Entonces, teorema 17.1.4. Si en un triángulo el punto medio de un lado equidista de los vértices, entonces el triángulo es rectángulo. Entonces, el que hicimos acá fue decir, bueno, tenemos un triángulo rectángulo y este punto medio equidista de los vértices. Listo. Ahora vamos a ver el recíproco. Pues, o el recíproco sería, listo, tenemos un triángulo, no necesariamente rectángulo, tenemos un triángulo. Y si este punto medio equidista de los vértices, entonces el triángulo tiene que ser rectángulo. Listo, entonces el libro les deja a ustedes esa demostración como ejercicio. Listo, hoy hasta ahora hoy no les he colocado nada de ejercicio, de tarea. Entonces, este les queda de tarea. Listo. Digamos que primera tarea de la clase de hoy. Muy bien. Fijémonos en este, el 17.1.5. 30, 60, 90. Entonces dice, si un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30, entonces el cateto opuesto tiene una medida igual a la mitad de la medida de la hipotenusa. Resolvamos ese ejercicio. Yo creo que con eso finalizamos la clase de hoy. Ya no nos dio tiempo de más. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Es rectángulo y tiene un ángulo de 30. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Lo que hay que demostrar, la tesis, es que AC es igual a la mitad de CB. Eso es lo que habría que demostrar. Gráficamente, lo que queremos es demostrar esto. Demostrar que este es congruente con este y con este. Si demostramos eso, pues claramente AC va a ser la mitad de CB. ¿Cierto? Como hemos visto antes, si yo quiero ver que algo es como la mitad, entonces simplemente trazo M como el punto medio y veo pues que este es congruente a la distancia de un vértice al punto medio. Listo. Eso es lo que queremos demostrar. Todavía no lo tenemos puesto, es lo que queremos. Entonces, bueno, pues, ¿qué se me ocurre? Lo que se me ocurre, pues, es utilizar el teorema anterior, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es trazar, pues, primero, trazamos, pero no, sea M
punto medio SB. Segundo, trazamos AM. Listo. Tercero, tenemos esto. Este congruente con este, congruente con este. CM congruente con AM y congruente con PM. Listo. Y esto es por 1 y por el teorema anterior. Bueno, no por este que les quedó como ejercicio, sino por el que acabamos de demostrar. 17.1.3. Teorema 17.1.3, el teorema de la mediana hipotenusa. O al menos ese nombre pues le da el libro. Listo. Por este resultado. Por este resultado acabamos de ver que este M equidista de los vértices. Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? Pues este M, que es el punto medio de la hipotenusa, es en un triángulo rectángulo, eso es muy importante. Listo. Escribámoslo por acá. Listo. También otra razón importante es que el triángulo es rectángulo. Sin este hecho de que el triángulo sea rectángulo, no podemos aplicar este teorema porque incluso si es un triángulo rectángulo, si no es un triángulo rectángulo, no podemos hablar de hipotenusa. Uno solo puede hablar de hipotenusa en un triángulo rectángulo. Eso, entonces, importante ese hecho. Listo, entonces esos tres son congruentes. Lo que queremos ver es que este también es congruente y sale. Listo, básicamente eso es lo que queremos. Entonces, muy bien. Entonces, básicamente estamos listos, estamos hechos, ya acabamos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, la medida del ángulo C más 90, que es la medida del ángulo A, más 30, que es la medida del ángulo B, tiene que ser 180. La medida de este, con este, tiene que ser 180. La suma de esos tres. Entonces, no lo voy a hacer. Bueno, pues hagámoslo, no me demora mucho, pues tampoco, listo. Entonces, esto más 120 es 180. Entonces, la medida del ángulo C, pues muy fácil de ver, que es 60. Listo. Entonces ya tenemos que la medida de este ángulo es 60. Muy bien. Entonces, noten que el triángulo AMB, es decir, mejor dicho, para no hablar de un solo triángulo, noten que esos dos triángulos de ahí internos son isósceles. ¿Listo? Son isósceles, tienen dos lados congruentes. Entonces el triángulo AMB es isósceles, entonces como es isósceles, este tiene que valer también 30. Entonces, quinto, el triángulo
AMB es isósceles y esto es por 3. El sexto, la medida del ángulo BAM tiene que ser 30. Bueno, pero esto en realidad no nos interesa. Bueno, eso es cierto, pero creo que no es necesario. No es necesario. Es 30 por ser isósceles. Listo, entonces, bueno, eso es cierto, pero realmente no lo requerimos. Para no hacer la demostración más larga. El que nos interesa es más bien este triángulo. Este triángulo de acá. Entonces, el triángulo ACM, bueno, AMC, MC es isósceles por 3, y la medida del ángulo CAM es 60, porque es un triángulo isósceles. ¿Listo? Entonces, como es un triángulo isósceles, este va a valer 60. O sea, es igual a la medida del ángulo C. Muy bien. Listo. Y ahí ya prácticamente estamos listos. Séptimo. Este ángulo de aquí, que acabo de trazar, el ángulo CMA, también va a ser 60. Listo. Entonces, ¿por qué? El ángulo CMA más 60 más 60, la suma de estos tres debe de ser 180. Entonces, CMA más el ángulo CMA más 60 más 60 tiene que ser 180. Entonces, este más 120 es 180. Pues es una ecuación sencilla de resolver, pues. Incluso podrían saltarse ese paso 7a y llegar directamente a que CMA es 60. Listo, 180 menos 120, o sea 60. Listo. O sea que este ángulo CMA también es 60. Listo. Entonces, de hecho, octavo, el triángulo CMA es equilátero. Es equilátero porque sus tres ángulos miden 60. Entonces, eso es por 4b ,5 y por 7b. Porque esos tres ángulos miden 60. Entonces, es equilátero. Entonces, como ese es equilátero, sus tres lados miden lo mismo, por lo tanto, este también es congruente. Entonces, noveno, AC es congruente a CM y es congruente a MA por ser equilátero. Y listo. Ya tenemos la tesis. Ya tenemos que, bueno, lo podemos escribir pues como con más detalle. Pero lo que tenemos es que se ve
va a ser CM más MB. Eso es por, digamos, el postulado y adición de segmentos, ¿cierto? CB es la suma de CM más MB. Es la suma de estos dos. Pero resulta que CM y MB son congruentes y son congruentes a CA. Listo, entonces CB va a ser CA más CA. ¿Por qué? Porque CM es congruente a CA. Bueno, escribámoslo como AC. AC y AC. CM es congruente a AC. Aquí está en 9. Los dos son congruentes. Y MB es congruente a M. Y AM es congruente a AC también. Entonces, por 3 también. Por 9 y por 3, tenemos que CM es congruente a AC, MB también es congruente a AC. Entonces, como son congruentes, pues miden lo mismo que AC. Entonces, ya ahí estamos listos. El 11A es que CB es 2AC. Y nuestra tesis era que AC era la mitad. Entonces, 11B AC es CB dividido 2. Y esa es la tesis. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, creo que no hay preguntas. Listo. Muy bien, entonces de esta forma resolvimos este ejercicio. Les queda este 17.1.4 como tarea. Y de tarea también lean los teoremas de este módulo, los teoremas, digamos, como más importantes. Es decir, este teorema de las medianas, teorema de las mediatrices, teorema de las bisectrices y el teorema de las alturas. Entonces les queda de tarea esos. Los voy a subrayar. Teorema de las alturas, de las bisectrices, de las mediatrices y de las medianas. Les queda ese de tarea. Preguntas, dudas, ¿alguien iba a decir algo? Profe, Sí, yo le voy a preguntar algo, pero no tiene que ver tanto con el tema. Sino que es que no me acuerdo qué es lo que es el corolario. listo, muy bien. Es una buena pregunta. Corolario es generalmente un resultado que sale como del teorema. Entonces,
A ver si por aquí hay alguno. No sé si aquí hay alguno. Creo que no. Pero en el libro hay, pues en el libro hay varios corolarios, en algunas secciones anteriores también. Entonces, por ejemplo, dicen, no sé, teorema, mediana hipotenusa, y este está. Y después, seguidita dice corolario. Entonces, teorema, postulado, colorario. Bueno, teorema y colorario básicamente son lo mismo, es decir, es un resultado. Es algo que es verdad, es algo que uno demuestra y es cierto. La única diferencia es que es básicamente como el nombre, y es que el corolario pues sale del teorema. Entonces yo tengo un teorema mediana hipotenusa, y después el siguiente punto es un colorario, entonces colorario 17 punto bla bla bla. Entonces, para demostrar ese colorario, pues por un lado debe ser o debería ser un ejercicio fácil, pues entre comillas, al menos es más fácil que demostrar que el teorema, generalmente pues. Y lo segundo es una aplicación directa del teorema. Entonces, para demostrar ese colorario, lo más probable es que debas de usar el teorema anterior. El teorema inmediatamente anterior te va a dar como la clave para poder demostrar ese colorario. Entonces, para efectos prácticos, es decir, para resolver ejercicios, si yo tengo un ejercicio, entonces voy a utilizar este teorema, voy a utilizar este colorario, voy a utilizar cualquier cosa de esas. Para efectos de eso, teorema y colorario es lo mismo, pues no importa el nombre, es un resultado que es cierto. Ya. Pero a la hora, digamos, de demostrar el colorario, pues reitero, es más fácil de demostrar, por así decirlo, y lo más probable es que se demuestre utilizando el teorema anterior. Recuerden que en demostraciones hay muchos caminos, ¿cierto? Entonces puede que el colorario se pueda demostrar de otra forma y no hay problema, pues. Pero una forma de demostrarlo, probablemente no muy difícil ni muy larga, es simplemente aplico el teorema anterior a este, digamos, colorario y debe ser fácil de demostrar lo que dice el colorario. Entonces, es básicamente eso. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Por y ejemplo, por estas ejemplo, clases, espérate a ver un momentico. Por ejemplo, digamos acá, aquí estuvimos trabajando con este triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces dijimos que, con lo que trabajamos, vimos que por un resultado anterior, es un teorema anterior, las diagonales en un rectángulo se cortan en el punto medio y son congruentes. Listo. Muy bien. Un colorario podría ser las diagonales de un rectángulo forman cuatro triángulos isósceles, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese teorema, es fácil ver que estos triángulos son isósceles. Esto, o algo así. Esto es un resultado pues como muy inmediato del teorema anterior. Continúa. no, profe, que si estas clases están publicadas, pues las publica en el Gaceta Matemáticas. Sí, todas están eh, en YouTube, en Gaceta Matemática. Ah, listo, profe. Y eso es lo del parcial, ¿usted cómo lo hará? Bueno, el parcial, pues, es decir, todavía seguimos pendientes del Moodle. ¿Cierto? Pues yo ya tenía esperanza de que todos tuvieran acceso al Moodle, por eso hicimos el ensayo, que revisaran, que entraran y todo eso. Entonces, es decir, si por un motivo extraño, pues yo no creo, yo creo que lo más probable es que tengamos Moodle, entonces vamos a aprovechar el Moodle para hacer el parcial, pero si por algún motivo, pues así del otro mundo, al final no se pudo, pues con el Moodle, entonces ya habría que buscar otra estrategia. Entonces por eso no les he dicho como específicamente cómo va a ser el parcial, porque estoy básicamente necesitando que tengan acceso a Moodle. Pero en esencia, suponiendo pues que tendremos Moodle,
Yo creo que vamos a hacer 2 como trabajos o 2. Sí, básicamente va a ser como dividir el parcial en 2, por así decirlo. O el parcial pues como que tendría dos partes. Entonces una parte sería en Moodle, con preguntas pues en Moodle, puede ser selección múltiple o verdadero o falso, o preguntas pues que ustedes calculen el ángulo, la medida de este ángulo, pues, cosas de ese estilo. Que esa parte pues supongo que les va bien o les debería ir bien. Y la otra parte ya sería demostraciones, que para la parte de demostraciones pues sí tendrían que ustedes escribir, tener un procedimiento y yo ya les calificaría ese procedimiento. Entonces el parcial sería así. Esto sería así. Entonces la propuesta es que haya como esas dos partes. Entonces, igual creo que ahorita les voy a escribir por WhatsApp, pero aprovecho pues como para preguntarles si todos tienen celular, de forma que ustedes, digamos, puedan tener una hoja, pues ustedes hacen el procedimiento en esa hoja, ustedes lo escriben, muy sencillo, y ya la hoja pues la podrían escanear o tomarle foto pues con el celular, obviamente pues que quede legible, y con eso lo envían, ¿cierto? Entonces la metodología sería utilizar la plataforma Moodle y también utilizar pues la cámara del celular para tomarle fotos pues legibles a su trabajo pues que hagan en una hoja de papel, y ese trabajo lo envían y yo les califico ese trabajo. Entonces esa es como la propuesta. Entonces bueno, igual les voy a escribir ahorita por WhatsApp esa pregunta de si todos tienen como acceso a cámara de celular para tomar fotos. Yo pienso que esa es como la más sencilla. Digamos, para el parcial, para la parte de demostraciones, le toman foto a sus demostraciones y la envían. No sé si eso te responde la pregunta o No, sí, queda... sí, profe. Sí, listo. Sí. Entonces, por ahora, como digo, lo del Moodle. Entonces, para que porfa revisen, traten de entrar. Les quedó esa tarea, ¿cierto? Les quedó la tarea de esos teoremas, pues, son importantes porque tienen nombre, de las medianas, mediatrices, bisectrices, alturas. Listo, para que lean esos teoremas, les quedan de tarea. El viernes no tenemos clase, festivo, ¿cierto? Pero aún así yo voy a sacar videíto. Entonces voy a sacar videíto. Explicando pues más, pues o continuando el tema. Yo saco el video y ya ustedes lo ven cuando quieran, ¿cierto? Para continuar con el tema. Si tienen dudas, también me las pueden hacer, ¿cierto? Y como igual voy a sacar videito, de pronto en ese videito les respondo sus inquietudes. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Dale lo mismo. Vamos para clase.